Hola amigos de Glow Artes Escénicas, ¿cómo están? Pues hemos visto que les ha gustado mucho esta dinámica de las pláticas. Ya tuvimos pláticas con Pati Lupercio, con Miguel Ángel Quintero, y el día de hoy tenemos una plática con Emilia Michel. Emilia Michel es un mujerón, ha hecho tantas cosas, estudió literatura, es guionista, directora, y bueno, pues muchas cosas. Y ahora también es directora del Colegio Nacional de Cine en la ciudad de Querétaro. Entonces, pues para no tardarnos más, empezamos con esta charla, ¿sale? Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues platícanos, Emilia, ¿qué te trae por acá? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Les estaba comentando a los que se están conectando que, pues, estudiaste literatura y ahorita haces muchas cosas relacionadas con cine, pero cuéntame, ¿cómo fue que pasaste de la literatura al cine? ¿O en qué te ayudó a estudiar literatura? ¿O por qué te enamoraste de la literatura? Pues fíjate que antes de meterme a la carrera yo ya quería hacer cine. Em, Sin embargo, acá en Querétaro pues no había la carrera de cine. Y yo quería hacer cine específicamente para ser guionista. No me interesaba ningún otro departamento, solo quería ser guionista. Y un poco, pues en mi tren de pensamiento era, bueno, voy a hacer mi propia carrera porque no me atrevo pues a irme a otro lado ni pues a hacer exámenes en otra escuela, ¿no? Como un poco, la verdad es que no, ni siquiera lo intenté. Entonces decidí hacer como mi propio caminito, ¿no? Mi propia carrera y Ajá. estudié dos carreras. Estudié la carrera de literatura y estudié la carrera de teatro también. Ah, ok. Eh, No sabía que habías estudiado la licenciatura en teatro. Ahí mismo, sí, pero como actriz o como... como actriz, sí, también. O sea, el daño colateral es que soy actriz. Súper pero bien. pero más bien en mi cabeza fue como, bueno, pues si quiero escribir, tengo que aprender a leer y a leer bien, ¿no? A leer en lo profundo y tener pues un bagaje y un repertorio literario importante. Y por otro lado, si le voy a escribir a los actores, tengo que conocer su lenguaje y conocer el lenguaje escénico. Entonces, pues me eché las dos carreras al mismo tiempo. Fue una locura. No tengo idea cómo lo logré. Eh, y la cosa es que yo empecé Ajá. escribiendo teatro y montándolo y dirigiéndolo. Y en mi ingenuidad adolescente fue como, pues el brinco de teatro a cine, eh, como, ¿qué, qué, qué, qué riesgos puede haber, ¿no? Súper Y fácil, bien básicamente, sí, parecidos. y básicamente solo me aventé. Y ese clavado me hizo como darme cuenta que efectivamente era lo que yo quería y que efectivamente no sabía nada. Y entonces todo lo que sé de cine fue con, pues, con la experiencia, ¿no? A partir de ahí empecé a buscar sets, empecé a buscar cursos, empecé a buscar todo de manera un poco autodidacta y, y pues metiéndome cursos en toda la República. Sí, Eh, de hecho, bueno, nos conocimos en un curso de cine, justo ahí en Querétaro. No sé sí, si te acuerdas, era un curso de, ¿cuánto duró? Creo que 3 días, algo así, o 5, por ahí, como una semana. Y después hicimos un corto, ¿no? Como un teaser en un teaser. 3 semanas, ¿no? Una Sí, semana de pre, una de producción y la última de postproducción. Y tuvimos que entregar los teasers, trailers, 3 semanas sí, de... sí, recuerdo.
Sí, esa fue la primera vez que yo me enfrenté a dirigir cine ya con con un equipo grande, ¿no? Sí, Incluso, pues, éramos que muchos. éramos muchos, sí, y yo era de los más chicos, creo que era el segundo más ¿Ah, sí? chico. Ajá, sí, en mi equipo por lo menos, yo Ok. era el más pequeño, el segundo más pequeño, y pues sí, dirigir a personas que ya habían terminado la licenciatura en comunicación y todo esto, fue toda una experiencia, pero como dices, o sea, es un clavado que te tienes que echar porque si no, pues ya no lo haces, ¿no? Y el cine es así. Sí, completamente. O sea, el cine se aprende haciéndolo. No, no, no hay otra manera. No, no se aprende leyendo solo cine, ni viendo solo cine. No, tienes que hacerlo, tienes que analizarlo, interiorizarlo, comprenderlo para poder hacerlo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y se me hace curioso, Emilia, que tu acercamiento al cine fue el guión, ¿no? Porque normalmente uno se acerca al cine, en mi caso, por ejemplo, porque quiere Ujú. dirigir, ¿no? Quiere dirigir, quiere ser el que está atrás de la cámara, pero dando las órdenes. O también uno se acerca al cine porque quiere ser actor. Ajá. Sí. Entonces es muy extraño, como muy raro que alguien llegue y diga, no, pues es que yo quiero ser guionista. Pero entonces, ¿qué es ese amor al guión o qué fue lo que te llamó la atención del guión para después acercarte al cine? Pues es súper ñoño mi historia. Recuerdo que cuando estaba desde la secundaria, yo ponía las películas así en mi VHS y en mi primera computadora bajaba los guiones de cine, los imprimía y entonces empezaba a ver la película leyendo los guiones. Ok, Y entonces empezaba como pues a ver como la diferencia entre el guión y la película. Y eso a mí me volaba la cabeza. Así como, ¿por qué? No sé. O sea, solo se me ocurrió hacer eso. No sé de dónde salió esa inquietud, ajá, pero, pero creo que también mi formación en casa, ¿no? Mi mamá es pintora ah, y tengo una formación visual, pues, desde pequeña, ¿no? sí, no, extensas, supongo. Ajá, entonces, y mi papá es filósofo. Entonces, Bueno, tengo como una formación también como reflexiva, ¿no? Y crítica. Entonces, los dos siempre me ponían películas desde chiquitos mi hermano y yo, y terminando la película eran horas y horas de plática, ¿no? Entonces no había manera de no acercarme desde la narrativa. O sea, no, yo siento que era imposible, no llegarle por ahí, ¿no? Leía mucho, me leían mucho, eh, pero tampoco tengo tan claro el momento, o sea, porque ni siquiera sabía los departamentos en el cine. O sea, ajá, no dije quiero hacer guionista, o sea, solo dije quiero hacer cine, quiero escribir cine. ok. No, en mi cabeza no pasó como quiero dirigir porque ni siquiera sabía que se dirigía el cine. Solo quiero Ok. escribir cine. Ya, o sea, solo se hacía pues Sí, 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 mágicamente, ¿no? Sí, mágicamente, de que lo tengo, lo escribo y ya, ¿no? Se hace. Qué interesante. La verdad, qué padre que hayas tenido todo este background, ¿no? Con tu mamá pintora y tu papá filósofo, porque ujú, eso es una ayudadota para empezar a estudiar, ¿no? Algo como literatura, porque ves las cosas de distinta manera, de
como que siento que eso te ayuda a ir más al punto, a qué quiero decir, ¿no? Para después escribirlo. Y es una gran ventaja porque yo en la escuela de cine, pues sí nos enseñaban a escribir el guión, pero nunca nos preguntaban por qué estás escribiendo, ¿sí? Entonces, creo que es algo muy importante. No sé si quieras comentar algo de eso. Pues yo me acuerdo en la carrera, pues yo entré a la carrera de literatura pensando en cine. O sea, yo sí me acuerdo así como de profesores como, ay, otra vez Emilia hizo su ensayo sobre cine, ¿no? Ay, otra vez Emilia está preguntando sobre la película de no sé qué, ¿no? Y todo yo lo pensaba como una búsqueda hacia la narrativa cinematográfica. Mi tesis fue sobre cine. Eh, todo era, todos los cuentos que yo leía, la literatura que yo buscaba, toda la imaginaba como una posible adaptación cinematográfica. O sea, yo estaba así, neta, yo estudié cine estudiando literatura. Ok. Entonces, una posibilidad, más bien, para mí siempre la literatura fue la manera en que me acerqué a narrar historias. No fue desde la fotografía, yo no fui como porque todos mis colegas de pronto es como, yo agarraba la cámara desde chiquita, ¿no? Y yo siempre estaba filmando todo y yo, no, yo la neta no, o sea, yo solo leía y me imaginaba momentos y escenas a través de una narrativa y escribía, pero no, la cámara fue mucho después y hasta la fecha sigo pensando y es algo que intento transmitir a mis alumnos, que el juguete tecnológico nunca va a cubrir una falla narrativa. Nunca. Nunca, no, yo soy de esa idea, o sea, tú puedes grabar tu corto con un iPhone, pero, o sea, si el guión no está bien sustentado, si no tiene esta estructura o esta cosa de fondo, ¿no? De qué quiero decir, pues no te sirve, aunque lo grabes con una red, ¿no? O que tengas al mejor equipo de fotografía o de Claro, audio, pues no, yo creo que lo técnico va de lado, ¿no? O sea, va como por otro rumbo, pues, sí. porque no, o sea, sí, ahorita tú puedes filmar con el celular, ¿no? Como esta película que fue súper premiada, Tangerine, creo que Ay, buenísimo. es muy buena, que todo se grabó con un iPhone, creo que incluso el 5. Cinco, sí. Y Sí, ganó, creo que estuvo en Sundance y Cannes o algo así, ¿no? sí, sí, justo. Y también, bueno, quiero tocar esta parte de que pues eres actriz también, ¿no? Ujú. Entonces, pues nosotros, yo también soy actor, entonces nosotros como actores sí contamos historias, pero por medio del cuerpo, ¿no? De las acciones que nos llevan a unas emociones. Pero, ¿crees que sea necesario para un actor saber escribir sus propias historias, no solo interpretarlas con el cuerpo? Yo no diría que necesario, pero es muy rico. O sea, yo creo que es un complemento muy integral, porque creo que hay habilidades que se desarrollan a partir de cuando empiezas a leer y hay otras habilidades que desarrollan cuando empiezas a escribir. Entonces, cuando empiezas a escribir, empiezas a darte cuenta de cómo ordenas tus pensamientos, cómo ordenas tus ideas, incluso cómo piensas, qué tan claro eres, cómo es tu lenguaje, si realmente dices lo que quieres decir, si no dices lo que no quieres decir, ¿no? O sea, y todos los actores y las actrices trabajan con un código de lenguaje que tienen que desmenuzar a partir del código del guionista, ¿no? Del dramaturgo. Ajá.
Entonces, si un actor o actriz iba a decir someter, pero no, creo que no es así. Se divierte en el proceso de la escritura, creo que puede ser mucho más consciente de cómo es el proceso de la construcción de un relato, ¿no? Y ellos, o sea, ustedes mismos o nosotros mismos tenemos que construir el relato en nuestros personajes, tenemos que construir el arco narrativo de nuestros personajes, tenemos que involucrarnos en el acto narrativo de los otros personajes, ¿no? Entonces, cuando escribes y cuando lees, vas entendiendo los procesos internos del relato, ¿no? Claro, Y, puedes y, encontrar cosas, ¿no? Que a una simple lectura no ves, ¿no? O sea, yo creo que para poder empezar a entender una obra de teatro la tienes que leer 7 veces, ¿no? Y 7 veces no solo de leerla por leerla, sino esas 7 veces leerla e ir anotando, e ir subrayando, e ir preguntándote cosas, ¿no? Siento que como actor, cuando llega un guión o un libreto, tú tienes que tener el libreto, sí, pero a un lado un cuaderno o algo para que estés anotando, ¿no? claro, y creo que cuando se trata de crear, es casi imposible no estar todo el tiempo registrando como archiveros mentales, como referencias mentales de todo. Y entonces cuando consumes literatura, eh, pues consumes otros personajes, consumes otras voces, consumes posibilidades de reacción emocional, posibilidades de interacción entre personajes, no, muchísimas cosas, ¿no? Mucho más allá que solo el cine o solo ver otras obras de teatro como tus posibles referencias, ¿no? Entonces, la literatura me parece que es un acercamiento maravilloso, riquísimo, y no solo el consumirla, sino cuando empiezas a intentar acercarte a ella de manera para producirla, ¿no? A escribir. Eh, es otra la habilidad que se empieza a desarrollar, ¿no? Como el orden mental. Claro, y bueno, hay técnicas de actuación como son las de Stella Adler, ¿no? Que tú tienes que crear la historia del personaje, crear Claro, memorias que te hagan sentir, que te hagan, bueno, llegar a historias que te hagan llegar a acciones para que puedas interpretarlas en la escena. Pero si tú no tienes claras esas historias o esas imágenes, pues no, en escena no vas a llegar nunca a donde quieras. Entonces, yo creo que si un actor quiere ser capaz de llegar a esas imágenes, pues, tiene que saber cómo se forman dichas imágenes, ¿no? Tiene que saber claro. cómo las va a poner en papel para que, pues, no sé, pueda leer, no solo se quede en la cabeza, sino que pueda leerlas, interpretar, pues, para después interpretarlas, ¿no? Y realmente, pero no solo es como rellenar el pasado de un personaje, ¿no? No nada más es eso. Es entender la coherencia que hay entre pasado, presente, objetivos de un personaje dentro de una narrativa, ¿no? Dentro del mundo ficción de esa obra, por ejemplo, ¿no? Y para eso, pues tienes que entender cómo se construye un mundo de ficción. Claro. Acá les comento a los chicos que nos están viendo, a todas las personas que nos ven, que pueden dejar sus preguntas para si tienen alguna duda que quieran que Emilia les pueda resolver o Claro. algo que quieren que comentemos, pues pueden ponerla, ¿no? Acá. Eh, bueno, ya vimos que los actores, pues, no,
tienen que, bueno, no tienen que, pero es muy rico que puedan saber leer, que puedan saber escribir para la construcción de, de historias. Tú como directora, porque también diriges, ¿no? Diriges Ujú. actores, ¿a ti te sirve que un actor conozca un poco más aparte de su técnica actoral? O sea, por ejemplo, que sepa, que no le tengas que explicar el guión, que sepa leer el guión como se tiene que leer, o que sepa algo del detrás de cámaras, de cómo se hace el cine, o, o tú qué opinas. Tú, el actor puede llegar nomás y tú le dices qué hacer, o cómo es tu trabajo con los actores. Pues más bien depende de muchos factores. De la exigencia del proyecto, de lo que requiere el proyecto, y de dónde viene el actor o la actriz, ¿no? Creo que sí es importante, hablando de cine específicamente, es importante que los actores y las actrices conozcan un poco del lenguaje cinematográfico. Es mucho más fácil trabajar cuando ya se conoce del lenguaje cinematográfico, porque entonces lo más difícil para ellos y para nosotros detrás de cámaras es el paso de teatro a cine a nivel actoral. Ese brinco es complicado cuando no se conoce el lenguaje cinematográfico, pero cuando se domina, fluye como muy lindo, ¿no? Pero cuando no, eso es complicado. A mí me parece, bueno, a mí personalmente me ha costado mucho más trabajo eh, trabajar con actores de teatro que nunca han pasado al cine que gente que nunca ha actuado. Ok. Ujú. ¿Por qué crees que se deba a eso? Pues porque los que nunca han actuado tienen, pues son como una pequeña plastilina, ¿no? Como moldeable. Eh, y los de teatro tienen muchas mañas, ¿no? ya, Ya ya estamos viciados. están viciados y sobre todo si no conocen el lenguaje cinematográfico, si no conocen que los tengo en close-up y no necesito que hagan esto, que sus brazos no se ven, ¿no? En los encuadres y que primero vamos a grabar cuando lo matan y después cuando estaban muy felices en su matrimonio, y cómo se construye a nivel emocional la fragmentación de los rodajes, eso es complicado, ¿no? Es complicado, pero no imposible. O sea, Sí, no, nada es imposible, pero sí, sí conozco muchas personas que empezaron en teatro y el salto a cine les resultó bastante complicado, ¿no? Y sobre todo, pues, la educación de los actores eh, a nivel licenciatura o lo que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo es el teatro, ¿no? Entonces, todos los gestos son no exagerados, pero son de lenguaje teatral, ¿no? Que te vea el de la última fila. Entonces tienes claro. aquí la cámara, aquí solo en tus ojos, y pues cualquier gesto se ve muchísimo, ¿no? Sí, en cámara necesito que digas que te amo con un ojo. Así, porque te tengo aquí. Sin audio, sin texto, sin nada, ¿no? Entonces, el proceso como justo de gesticulación, de las microacciones, es muy distinto, muy, muy distinto. Aquí tengo un comentario Ujú. de Claire Art Piñeros. Dice que le gustaría saber un tip para comenzar a escribir una corta historia, por ejemplo, un sketch. ¿En qué se tiene que fijar alguien que tal vez nunca ha escrito para poder empezar a escribir?
¿Qué puede hacer como para perder ese miedito a escribir? Porque da miedo escribir. Ay, un tip. Ajá. Creo que el tip número 1 es escribir sobre lo que conoces. O sea, nunca escribir sobre algo que no conoces y escribir historias honestas. Eso sería un tip. Así porque me preguntaron tip. Ajá. Ok. Escribir de lo que conoces y algo que sea. Escribir, sí, escribir siempre sobre lo que sí conoces. Claro, pues pues, bueno, no sé, a mí me suena lógico, ¿no? Pero no puedes escribir de algo que no Te conoces. sorprenderías, te ¿Sí? Sí, sí sorprenderías. pasa. Sí, pues toda la gente se inventa que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que siempre les digo a mis alumnos. Cuando escribimos a un personaje que está enojado, Ujú. lo primero que hacemos por todo nuestro corto o mucho bagaje es el personaje avienta todo de la mesa. Ya. Dime en qué momento tú te enojas y avientas tu laptop de la mesa. No, Por jamás me ha más pasado. enojado que estés, no lo haces. No. No. Entonces, tienes que empezar a observar realmente cómo te enojas. Yo, cuando me enojo, lloro. Ok. Eso es lo que yo, y yo, así es Ujú. Emilia enojada, llorando, y no puedo hablar. Yo no aviento cosas. Pero eso es porque yo me conozco y yo me he observado. Y entonces hay que empezar a observarnos y observarse y observar cómo, a ver, realmente cómo, por ejemplo, cuando queremos poner a una persona nerviosa, lo primero que hacemos es que le tiembla la pierna y ve un reloj aquí que no existe porque no usamos reloj. Ujú. Es lo que siempre se pone cuando alguien está nervioso. Pero Sí. realmente, ¿cómo tú te pones nervioso? A mí me duele la panza. Hay gente que empieza a comer mucho. Hay gente que empieza a hablar un chingo cuando se pone nerviosa. Hay gente que toma. Hay gente, ¿no? Sí. Entonces hay que empezar a indagar sobre realmente cómo somos cuando sentimos. ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos cuando, o sea, verdaderamente? No empezar a repetir los clichés que la Rosa de Guadalupe se ha encargado de difundir, ¿no? O Hollywood, o, ¿no? O sea, a Sí. eso me refiero con escribir honestamente y escribir lo que sí sabemos. No a repetir, a escribir desde la honestidad y desde la tripa. Ok. Ok. Sí. Bueno, yo, la verdad, cuando escribo, casi no escribo, porque guionista no soy, soy más directo. Me gusta más que llegue el texto y poder desmenuzar ese texto. A mí personalmente me gusta más. Pero, pues sí hay veces que tienes que contar, ¿no? O sea, que no encuentras el texto y tienes que, ¿no? Este, a mí en lo personal, sí, en lo personal, de repente da miedo ver la hoja en blanco o cómo voy a empezar, ¿no? Y lo que me pasa a mí cuando intento escribir es que la cabeza empieza y ya inventaste toda la historia, pero la página en blanco, ¿no? ¿Tú qué haces para poner la pluma en el papel y empezar a escribir? Pues mira, yo nunca escribo cuando no sé qué quiero escribir. Entonces, yo todo el tiempo estoy como pensando en
que quiero hacer tal historia, le estoy dando vueltas, puedo pasar meses dándole vueltas en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, y cuando lo tengo resuelto, me siento a escribirlo. Ya cuando lo empiezo a escribir, empiezan a salir obviamente muchas dudas, que cuando lo ves estructuralmente funcionan o no funcionan, y ahí empieza el proceso de la reescritura, que es deliciosa, de pronto frustrante, de pronto no sale, de pronto quieres borrar todo y tirarlo a la chingada. Pero creo que es ponerte la soga al cuello, sentarte frente a una hoja en blanco sin saber qué escribir. Porque la hoja en blanco no inspira. La hoja en blanco es imponente. Entonces, todo empieza con una idea y la idea no está en la hoja. Entonces, yo siempre sugiero que hay que empezar a pensar y a pensar bien, a pensar claro. Entonces, hay que empezar a escoger el tema de lo que quieres hablar. Y de qué quieres hablar y sobre qué personaje y cómo va a pasar y qué va a pasar. Y entonces empiezas a ver 1000 películas sobre ese tema y se te empiezan a ocurrir cosas y bla, 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 bla. Y cuando lo tienes más o menos claro, entonces empiezas a escribir. Ok. Bueno, así yo le hago. Sí. Así me funciona. Tiene sentido y bueno, pero también es contrario a lo que siempre nos están diciendo, ¿no? Como de repente no, haz tu rutina y si a ti te sirve, siéntate a las 9 de la mañana en el escritorio y estate ahí una hora a ver si escribes algo, ¿no? Y al día siguiente repites, ¿no? Sí, Porque no. es algo que se repiten, o sea, enseñanzas que pues, yo he escuchado muchas veces de distintos maestros y de distintos, pues sí, maestros de escritura. Creo que eso va más hacia el desarrollo, el soltar la pluma, ¿no? El que te sueltes, o sea, esto yo te lo digo ya cuando hay como pues como una facilidad de escritura, ¿no? O sea, como si neta, si neta no hay, si jamás has escrito, sí recomiendo ejercicios de escritura, ¿no? Esto que te dije va más hacia si ese proceso está cubierto, eso es lo que yo hago, ¿no? Yo la verdad no es que todos los días tengo un horario para escribir, pero no es un horario, pero todos los días, por ejemplo, la historia que estoy escribiendo ahorita, todos los días pienso en ella, todo el tiempo. Y estoy trabada en una escena y todos los días estoy pensando cómo chingados la voy a resolver. Y hasta que en mi cabeza funcione, voy a abrir ese documento y lo voy a escribir. Ok. Aquí tenemos varios comentarios. Felicidades a la maestra Emilia Michel, siempre es un placer escucharla con esa claridad. La idea no está en la hoja, qué bonito lo que dijiste. No, tienes razón, la idea no está en la hoja, está afuera, ¿no? En el mundo que observas, que vives, que te permite sentir, ¿no? También como director pasa eso, lo que te pasa a ti escribiendo, que tienes esa escena que no sabes cómo resolver, ¿no? En mi escritura, cuando diriges o cuando yo dirijo, no sé, o sea, yo llevo que año y medio pensando en cómo voy a montar una obra y vienen ideas, pero no funciona porque la siguiente escena tengo que hacer esto y no, vamos a resolver, ¿no? Claro. Y hasta que no esté acá, pues ahora sí vamos a empezar a dirigir, ¿no? Exacto. Aquí otra pregunta de Conde Duque Reyes. ¿Qué hábitos nos recomiendas para hacernos más amable la escritura o creación de historias? Bueno, ahí está suponiendo que la escritura no es amable, ¿no? Ok. Yo creo que es muy linda. Si estás partiendo de que no es amable, algo está mal. Ok. O sea,
ahí hay una, o hay una imposición, o hay una obligación, o tu relación con la escritura está mal. Si no estás siendo amable, no es la escritura, es tu relación con la escritura. Con la escritura, ok. Sí, sí. Y hábitos, pues más bien lee. Lee y escribe sobre lo que leíste. Yo te recomiendo eso. Lee y escribe sobre lo que leíste. Qué interesante. Yo tengo una duda. Tú, Emilia, eres docente ya, ¿no? ¿Tú qué libros o qué libro dirías, mira, este te podría servir para empezar a aprender a escribir? O algo amable con la lectura. O, ¿sabes? Si no has leído nunca, no sé, mira, estos 3 libros te recomiendo. A ver, ¿qué te gusta a ¿Te ti? refieres a guión o en general a literatura? En general, si tú tienes como de guión, pues qué mejor, ¿no? Pero si tienes algo de literatura o una obra de teatro o algo así, pues también puede servir. Pues es que eso es, o sea, son dos cosas muy distintas. Una es Ujú, aprender a escribir guiones y ujú. otra es como acercarte a la literatura, ¿no? Y querer leer. Ok. A nivel literatura, yo sería muy irresponsable de mi parte de decir un libro sin conocer a la persona a quien se lo voy a recomendar. Creo que, o sea, no es como tú, señor desconocido, tienes que leer Al Quijote. No, sería una estupidez porque es muy probable que lo aleje de la literatura. Ok. Entonces, generalmente cuando yo recomiendo un libro, pues hago como muchas preguntas. Eh, eh, Preguntas pues de intereses, de justo por qué no te has acercado antes a la literatura, ¿no? O sea, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron antes? ¿Y qué pasó con tus experiencias literarias que no funcionaron? Y entonces a partir de ahí pues hay que buscar, ¿no? Así como es que me cagan los libros grandes, ¿no? O sea, hay Ujú. gente que solo tiene aberración física al libro. O sea, neta, solo es eso. Hay gente Ok. que solamente es el vocabulario. Y es como, bueno, lee con un diccionario y ya. Hay gente que tiene problemas de concentración. Hay gente que tiene problemas de espalda y no aguanta estar mucho tiempo sentado. No sé. O sea, yo me he topado con 80 respuestas cuando entonces empiezo a indagar por qué. Pero jamás podría decir, tienes que leer esto sin conocer a la persona que me lo está pidiendo. Ya. Pero para guión, sí puedo. Ok. A ver, para guión. Para guión, yo creo que la poética de Aristóteles es un must. Todos los demás que hay, todos son una paráfrasis de la poética de Aristóteles. Todos. Sí, sí. Me acuerdo que en mi clase de guión leímos Robert McKee. ¿Sí? Sí, ajá. Pero también hablaba de esta estructura, ¿no? Aristotélica, ¿no? Para hacer los guiones. Entonces, Robert McKee sí es un autor que uso mucho en las clases. No todas, porque hay que también conocer quién es McKee, ¿no? Y de dónde viene. Eso es un teórico productor, ¿no? ujú, Que hace este guión para vender guiones a Hollywood. Entonces, hay que leerlo desde ahí. ok. Hay que estar consciente que sus recomendaciones, sus teorías y sus posturas son para vender guiones. Sí, me Entonces, acuerdo que, sí, que Robert McKee, cuando lo vi en la carrera, sí era muy con sus reglas, ¿no? Y si te salías
de esa regla ya no era llamativo el guión. Sí, entonces de pronto también me gusta mucho que nos acordemos que el cine tiene 150 años de existir. Estamos en pañales y el cine se hace así, está mintiendo, porque apenas estamos aprendiendo cómo se hace el cine. Entonces no hay reglas, no hay fórmulas, pero sí hay indagaciones, hay caminos que si los aprendes, puede que sea más fácil, pero si lo rompes, también puede funcionar. Entonces, justo este tipo de bibliografía en donde son fórmulas, no digo que no funcionen, van a funcionar porque muchas, la mayoría de películas funcionan a través de fórmulas y funcionan, pero hay otras millones que no son fórmulas y también funcionan. ¿Cómo Entonces, cuál? pues todo, justo las que no van hacia esta parte de cine comercial, ¿no? O la exploración de masas, ¿no? Ya. Aquí Conde Duque Reyes nos dice, salió mi publicista interno hablando de esta parte de que cómo hacemos más amable la escritura. Ah, sí, ok, bueno, justamente cuando tengo a mis alumnos de guión, hay un fuerte énfasis que siempre hago con la publicidad, ¿no? No estamos escribiendo publicidad y tampoco hacemos publicidad en el cine, ¿no? No somos educadores y tampoco, porque de pronto empezamos a querer escribir con una mirada casi como campañas publicitarias, ¿no? Queriendo moralizar al mundo, queriendo evangelizar diciendo, di no a las drogas porque son malas, ¿no? O cualquier postura que el autor tenga de manera evangelizadora. Y nosotros no somos publicistas. Y eso nos cuesta mucho trabajo como guionistas, porque nuestra responsabilidad como guionistas es generar preguntas, no dar respuestas. Qué interesante. Ajá. Qué interesante porque es algo que creo que nos tardamos en entender, ¿no? Todos los estudiantes de cine, cuando empiezan es de, no, es que mi cine es de carácter social. Sí, y yo quiero demostrarle a la sociedad que hay mucha violencia. Sí, No, hay campañas publicitarias para eso. sí. O sea, más Y bien, y justo lo que me refería hace rato cuando mencionábamos la honestidad y el punto de vista desde las tripas es, ok, si quieres hablar de la violencia, habla tú qué con la violencia. No que en la sociedad hay violencia. ¿Tú qué piensas sobre la violencia? Tú y la violencia, ¿qué? Y ahí sí vale la pena explorar tu punto de vista autoral. Totalmente. claro. Aquí hay un comentario bastante extenso, no lo voy a poner porque si no se tapa toda la pantalla. Okay. Pero te leo, dice Emilia, de Keila Murillo. ¿Qué posibilidades narrativas encuentras en el cine y qué crees que no están presentes en la literatura ni en el teatro? Felicitaciones por tu búsqueda constante por crear y recrearte. Keila, saludos a Keila. Yo creo que de las cosas como más bonitas que a mí me han caído el 20 de las posibilidades en el cine es justo cuando leí este hermoso libro de Tarkovsky de Esculpir el tiempo. Ese es una recomendación para todos, es así. Creo que es un gran libro. Y creo que tiene que ver con el tiempo. La simultaneidad temporal, yo diría, como respuesta. Que es algo que
que el teatro lo explora de manera distinta y la literatura también. Pero la simultaneidad temporal en el cine, para mí es su magia y su lenguaje. Y me encanta. Ok. Aquí, Obviamente podría haber miles, ¿no? O sea, el cine tiene su propio lenguaje cinematográfico y la manera en que nos acercamos a cada personaje y cada personaje explora su propia voz, es muy linda, pero eso también lo hace la literatura y el teatro de manera distinta. Pero sí, creo que el tiempo sería como lo que más me gusta que tiene específicamente el cine. ok, el tiempo. Aquí hay dos comentarios que nos pone Globo Artes Escénicas, dice, pero son de Manuel Medina, usando la cuenta de Globo Artes Escénicas. Dice, ¿qué sentirías si un director no trabaja con tu guión como tú lo imaginaste? Pues que no escribí bien mi guión. Oh. Qué fuerte, qué fuerte respuesta. Pues sí, o sea, primero me echaría la bolita. O sea, Claro. si algún director se atrevería a manipularlo en negativo, pues creo que lo escribí mal. Ok. Qué interesante respuesta. Me gustó mucho tu respuesta. Y también aquí hay otro comentario que dice, el maestro Hermosillo, Jaime Humberto Hermosillo, también tiene una peli grabada solo con el celular. Sí, cierto. La de Oso Polar. No estoy seguro. Ok. Y bueno, mira, ya hablamos de toda esta magia del guión, de escribir, de la magia de leer. Tú vas a impartir un curso de guión que se llama Guía para Viajeros Inquietos, taller de guión cinematográfico. ¿De dónde viene el nombre? Guía para Viajeros Inquietos. El nombre es una alusión a un libro de Mark Twain, que es una crónica de viajes, que se llama Guía para Viajeros Ingenuos. Y de pronto todo justo, incluso el plan de estudios y toda la metodología del curso es una especie de road trip. O sea, Esa tú es mi analogía. escribiste una historia para enseñar a, Sí, a los demás a escribir historias. sí, Vean sí. qué calidad de maestra van a tener si se inscriben a este taller de guión. Es online, recuerdo. Sí, es online. El CNC, el Colegio Nacional de Cine, se une con Casa Negra y vamos a dar el curso en línea, abierto para cualquier hispanohablante del mundo. Ok, Colegio Nacional de Cine, colegio del cual eres tu directora también. Es correcto. Junto con mi gran colega y compañero Alex Iñiguez también. Ok. Este curso de guión para viajeros inquietos, ¿cuándo comienza? Comenzamos el 8 de marzo, el próximo lunes. El próximo lunes, ok. ¿Y cuánto tiempo dura? O, bueno, no sé si nos quieras platicar Sí, más. dura 6 meses. 6 Dura meses. 6 meses. Es un proceso bastante largo. De pronto, personalmente, no me encantan estos cursos express, ¿no? En donde te prometen, haz tu película en 3 semanas, ¿no? O escribe tu guión en 2 días. He visto de, escribe tu película en 5 días. Sí, no. O sea, ay, perdón, mis perros.
esta cuestión como de promesas que tienen que ver con lo express, con hazlo rápido sin disfrutar el trayecto, es así yo no puedo. Justo por eso es este proceso del road trip y la guía y el viaje, ¿no? De disfrutar el viaje sin prisa. La prisa me parece como de los peores enemigos en un proceso creativo. Entonces, en el taller, un poco lo que, a grandes rasgos, obviamente, el viaje es primero conocer cómo pensamos, por todo esto que te mencionaba acerca de la claridad del lenguaje. Hay una confrontación de ideas, de que de pronto creemos que somos claros, de pronto creemos que siempre decimos lo que sí queremos decir y al final no se entendió nada. Y eso va a ser reflejo en tu guión, ¿no? Okay. Entonces, primero, antes de escribir, hay todo un proceso de claridad mental, ¿no? De cómo pensamos. Después ya vamos hacia la literatura, madre de todas. Hacemos ejercicios literarios, justo como para entender las voces de otros autores, entender la estructura narrativa, y ahí vamos empezando a hacer un poco más intensa la teoría desde la literatura. Después pasamos un poco al teatro, a nivel dramaturgia, y al final al cine. Y ahí ya llegaríamos con suficientes armas narrativas para entonces empezar a escribir cine. En este curso, cada alumno va a escribir su propio guión de cortometraje, de ficción. No vamos a ver documental, eso es importante mencionar, sino de ficción. Y pues ya, por eso es el viaje. La idea es como el viaje de la narrativa en sus distintas representaciones. Claro, y es importante lo que mencionas de esta cultura express en la que estamos ya inmersos, ¿no? Ya todo es súper, pues súper rápido. Entonces sí he conocido gente que busca clases de pintura, clases de baile, clases de actuación de 3 meses, ¿no? Sí, no. Pues no, ni siquiera alcanzas a entender, ¿no? Entender las cosas teóricas que te dan, ni siquiera las alcanzas a comprender, interiorizar en 3 meses. Si ni Claro. interiorizas, ¿cómo lo vas a hacer después? Claro, entonces, pues la invitación es a que disfrutes un proceso creativo sin prisa. Muy bien. Entonces, Guía para Viajeros Inquietos, taller de guión cinematográfico, empieza el 8 de marzo, ¿sí? Son 2 días a la semana, me parece. Sí. 2 días a la semana por 6 meses y terminan escribiendo un guión de cortometraje, Sí, de ficción. de ficción. Dejo mucha tarea, escribimos mucho, leemos mucho, muy ñoño, pero muy divertido. Muy bien. Para información es este WhatsApp, ¿verdad? Aquí pueden Exacto. escribir Sí. a Emilia para que les diga bien métodos de pago, el costo, que les dé el programa completo. Pues aquí está el contacto de este curso del Colegio Nacional de Cine y Caja Negra. Casa Negra. Casa Negra, ok. Exacto. Casa Negra. Y bueno, ya para terminar, Emilia, yo me vine a vivir a Guadalajara justo porque aquí había escuelas de cine y en Querétaro no había, yo soy de Querétaro, entonces yo me aventé de la ciudad para poder estudiar cine. Entonces, platícanos, ¿cómo fue que dijiste, voy a hacer mi escuela de cine? Pues justo por la razón por la que te fuiste, ¿no?
con mi colega Alex Iñiguez. Y yo, pues, en pláticas de este proceso pues de la profesionalización del cineasta, ¿no? Y que nuestras únicas opciones son casi que Ciudad de México o Guadalajara, ¿no? A nivel académico, pues todo está centralizado, todo. Y de pronto, pues te pones a pensar como el cine se puede hacer donde sea, ¿no? O sea, y acá pasa que está mitificada la Ciudad de México, ¿no? O sea, los chicos que salen de la prepa y quieren hacer cine creen que la tierra prometida es la Ciudad de México, ¿no? Que solo ahí se puede hacer cine. Y uno puede hacer cine en su casa. No necesitas irte a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un poco nuestra postura fue como necesitamos descentralizar la profesionalización del cine. Y es paradójico que yo te la diga, siendo directora de la escuela, pero no necesitas estudiar cine para hacer cine. Es solo una posibilidad, ¿no? Entonces, solo queremos ser una posibilidad para los que les gusta la ruta académica, la ruta de tener una generación. Porque creo que al final eso es lo que te brinda también una escuela, el pertenecer a una generación de cine. Claro, la otra vez escuché que pues no necesitas ir a la escuela de cine, pero necesitas estudiar cine, estudiarlo y hacerlo, ¿no? Creo que está padre. Y qué padre que tengas también esta mentalidad, o sea, no necesitas venir a la escuela para hacer cine, pero pues aquí te podemos guiar, ¿no? Porque también yo creo que, bueno, como todas las universidades, no te van a dar el conocimiento o la experiencia para que ya salgas y seas el director, ¿no? Pero las escuelas te enseñan a cómo aprender. Claro, y justo como de pronto ¿cuál es la diferencia de ir a una escuela de cine y echarte 18,000 tutoriales de cómo usar una cámara, de cómo editar en After Effects, de cómo editar audio, de cómo, ¿no? O sea, en la escuela no vamos a ver herramientas técnicas que te puede enseñar YouTube, ¿no? En la escuela vamos a aprender a pensar, algo que YouTube, afortunadamente, no ha logrado hacer, ¿no? Pero por otro lado, algo que tampoco YouTube va a lograr hacer es que tengas una generación, ¿no? Un equipo con el cual puedas Un hacer. equipo. Y más porque el cine es colectivo. El cine se hace en equipo, siempre. Sí, no puedes hacer tú solo ¿No? el cine. Incluso este director Vincent Gallo, que en sus películas es de actor, director, productor, escritor, editor, Vincent Gallo, ¿no? Pero pues ni él puede hacer Sí, cine. ¿no? Necesita a alguien ahí. No. Entonces, justo la invitación al colegio es tener una generación y aprender a pensar. Y sobre todo, ser cineasta, no ser técnico de cine. O sea, no es enseñarte a usar una cámara, es ser cineasta. Ya, sí, gran diferencia. Creo Sí. que es la más valiosa, ¿no? O sea, la gran diferencia entre el camarógrafo y el fotógrafo, ¿no? Exacto. Ahí está. Exacto. Entonces, para tener información del Colegio Nacional de Cine, tenemos la página de internet, cnc.com.mx, Es correcto. y el correo electrónico redroom@cnc.com.mx. Muy curioso el nombre del correo, lo vi y me gustó muchísimo. Sí. ¿En dónde
podemos encontrarte, Emilia, a ti en tus redes? ¿Cómo te podemos encontrar para que la gente te siga lo que haces? Me pueden encontrar con ese nombre en todas las redes. Emilia Todas las Michelle, redes. en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Ah, tienes canal de YouTube. Entonces, Sí, en realidad no tengo todo ahí. Em, no lo he actualizado, prometo hacerlo. Pero sí, pueden seguirme en esos tres. así te encontramos, Emilia Michelle. Correcto. Ujú. Y yo tengo una, bueno, si empiezan a seguir a Emilia Michelle, se van a dar cuenta que es una mujer súper, súper talentosa. Hay un cortometraje que ya no he podido encontrar, que es un cine minuto que hiciste sobre la violencia de la mujer, ¿no? Eso está en YouTube, ¿Está justamente. en YouTube? Ok. Ujú, en mi canal. Bueno, pues si siguen a Emilia Michelle en todas sus redes, se van a dar cuenta de lo talentosa que es, de los premios que ha ganado y pues de la calidad de sus guiones, porque tienes una muy, muy buena calidad en los guiones. La verdad, mis respetos, Emilia, porque yo creo que eres la talentosa que he visto, ¿no? Que he visto su trabajo y me gusta mucho, mucho lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya llegamos al final de esta plática. Fue muy enriquecedora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar con nosotros aquí a Glow. Espero que los alumnos también se hayan llevado muchas cosas, hayan aprendido muchas cosas. Y nada más recordatorio para todos los que nos vieron. Guión para viajeros inquietos, taller de guión cinematográfico, el 8 de marzo. Información de métodos de pago y todo a este WhatsApp 4423178062. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a ti por la invitación. Cualquier cosa, pues estoy en las redes para quien quiera seguir. Pues escriban, vean pelis. Muy bien. Y pues así terminamos. Muchas gracias y ya les estaremos invitando para la próxima charla. Gracias. Bye.